de la verdad, vamos a probar esta hamburguesa de McDonald's, que evidentemente sí me decepcionó porque este pan está hueco. Vamos a colocarlo un poquito más. No me termina de convencer. Chicuelas y chicuelas, hoy es un día muy importante y especial para mí, porque hoy se celebra el Día Internacional del Desayuno. Para ser honesto, no creo que ese día exista, pero vamos a averiguarlo con San Google. Miren qué increíble, el Día Internacional del Desayuno sí existe. Estoy buscando acá mi computadora y dice: el día 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres y el 12 el Día Nacional del Desayuno. O sea que el Día Internacional del Desayuno sí existe, pero no se celebra hoy. Hoy estamos a 28 de septiembre y no sé cuándo vayan a ver este video. Son aproximadamente las 9 de la mañana, tengo que desayunar y me puse a pensar en algo muy importante. Me puse a pensar en dos grandes de la industria de la alimentación rápida, y está Wendy y McDonald's. Me atrevo a decir que la mayoría conoce o ha probado este par de marcas, y me di cuenta que muchísimos youtubers o creadores de contenido, personajes o marcas han hecho miles y miles de videos probando McDonald's, Burger King, Wendy, todos los tipos de comida chatarra, comparando Wendy's versus McDonald's, KFC versus pollo de la calle. Anyway, miles y miles y miles de contenido, pero no he visto todavía, que yo sepa, o al menos que yo no sepa buscar, videos donde se comparen los desayunos. Desde hace muchísimos años, Wendy's, al igual que McDonald's, se han posicionado a nivel mundial por la cantidad de franquicias que tienen, por sus hamburguesas mayormente, por sus bebidas, por sus helados, etcétera. Por mucho tiempo las grandes industrias solo se limitaban a hacer hamburguesa o lo frappé o lo básico, simplemente para satisfacer las necesidades que siempre consumían. Pero desde hace un tiempo para acá se dieron cuenta que era mejor también vender no solo en la tarde o en la noche, sino también en las mañanas, para esas personas que no les gusta cocinar, como está pasando conmigo en este momento. Así que prepárense, porque hoy tenemos una batalla, tenemos un duelo de titanes de desayunos de comida rápida. Damas y caballeros, en la pelea y en este duelo de titanes tenemos a Wendy versus McDonald's. El video de hoy es súper sencillito. Me compré dos combos, uno de McDonald's y uno de Wendy. Lo vamos a calificar, lo vamos a probar, vamos a ver cuál tiene mejor sabor, cuál tiene mejor precio, y veamos quién gana esta batalla de desayunos. Si quieren que sea honesto, ya ambas me han decepcionado con estas presentaciones muy sencillas y muy pequeñas. Honestamente, por el precio que pagué, pensé que iba a ser un poquito más grande. Bueno, les miento. Bájate de ahí, que estoy grabando un video, Scooter, y no te vas a comer la comida. Ustedes no se imaginan lo que es difícil grabar un video que tenga que ver con comida con Scooter cerca. Esta mosca también. Bueno, como les estaba diciendo, en realidad no está tan costoso. Está ambos en 350 pesos dominicanos, que al cambio son 6 dólares, casi 7 dólares, dependiendo de la conversión o cómo esté el dólar en el día. Yo no escogí un combo en específico para no sentir que uno tenía más ventajas que el otro. Yo simplemente seleccioné lo primero que me recomendaba la aplicación. Eso quiere decir que lo que primero que te recomiendan la aplicación en desayuno es lo que posiblemente ellos más venden. Podemos ver que este desayuno de McDonald's me trajo un juguito de naranja, y este combo de Wendy simplemente me trajo un café. Es opcional, un agua, un café, o un agua o un jugo de naranja. Acá yo les doy un punto a Wendy, porque la otra vez yo pedí por otra aplicación un café y el café llegó vuelto nada. Un puntito para Wendy, porque me envían el cafecito bien sellado, bien bonititos, en una bolsa aparte para que no se derrame. Y para yo voy a ir destapando y sacando todo en tiempo real para que ustedes vean
qué es lo que trae cada desayuno. Miren, yo empecé a grabar esto a las 7 de la mañana y mientras llegaba el desayuno y todo esto, ya son las 2 de la tarde. Miren, vamos a empezar con este McDonald's. Me trae una... no sé qué cosa es esta. Es como un pedazo de papa aplastado. Y tiene una mini hamburguesita que ya la vamos a probar. A ver qué nos sorprende Wendy. Trae un sanguchito grandecito. Nos trae nuggets de pollo. Y nos trae salsa de tomate. Por esta parte, en cuestión de abundancia, el punto se lo vamos a dar a Wendy. Acá sí le puedo mostrar de manera más detallada. Miren la hamburguesita que me trae McDonald's. Es un pancito, parece esto que es un huevo frito, el pedacito de papas que ya mastiqué porque tengo hambre. Y de este lado pueden ver el sándwich de Wendy que trae queso, tomate, lechuga, tocineta. Y tenemos acá los nuggets de pollo que evidentemente ya yo me estoy comiendo. Honestamente, hacer este video es una excusa perfecta para pedir comida y no hacer desayuno. Vamos a comenzar probando esto de Wendy, que es como el acompañante de la comida, ¿no? Del sanduchito. Mire, acá la cajita de Wendy me trae, al parecer, más de 10 cositas de estas, que son como... no es papa, no es yuca. Miren, parece que fuese arroz lo que tiene por dentro. Vamos a probar este de McDonald's, que les dije que es como una papa aplastada, que es básicamente lo mismo. Es el mismo ingrediente que tiene por dentro, solo que este está menos salado. Pueden ver que por dentro es exactamente igual al de Wendy's. Miren esto acá. Miren, eso. Ay, qué rico Puerto Rico. Miren, es exactamente lo mismo. Yo tengo toda la cámara llena de grasa. Creo que no voy a probar el jugo de naranja, ya me lo tomé todo. Tenía hambre, en serio. Vamos a probar la hamburguesa del desayuno de McDonald's versus el sándwich del Wendy, que ya se me desarmó. Como se los intenté mostrar al principio, veamos qué tiene por dentro. Tiene las 2 capas de pan, evidentemente. Tiene la tocinetita, tiene quesito y tiene su lechuga. Ahora sí se viene lo bueno, que es hora. Mira, ya se me desarmó. Vamos a probarlo, vamos a ver cuánto le doy del 1 al 10. Recuerden que este video no es criticando ni juzgando la comida de las marcas, obviamente no, porque nunca hacemos eso. Sino es que quería hacer un video probando los desayunos porque casi nadie lo habla. Para ser honesto con ustedes, casi nadie habla de esto. Y bueno, quizás a veces es bueno ser uno de los primeros. El sabor es muy significante, muy rico, tiene bastante queso. Creo que lo volvería a comer feliz en la vida todos los días. ¿Qué le pondría y qué le cambiaría? No le pondría más nada, yo siento que así está perfecto. Pero sí, los bordes se ven que están un poquito vacíos. Yo trataría de colocarle más quesito en el borde para que la gente no se quejara, la gente como yo. Pero del 1 al 10 le doy un 8 por el borde que le falta. Así que en este momento les voy a mostrar qué es lo que trae este mini sanduchito de desayuno de McDonald's. Trae su capita de pan. Automáticamente, mire, tiene un huevo frito completo. Tiene un pedacito de carne. Bueno, acá no hay absolutamente nada. Hora de la verdad, vamos a probar esta hamburguesa de McDonald's, que evidentemente sí me decepcionó porque este pan está hueco, está vacío, la carne no se ve tan cocinada, un huevo sin sal, y veamos si lo salva el queso amarillo. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Si les soy honesto, no me gustó. No me gustó porque la carne se siente cruda. Lo siento, señores de McDonald's que cocinan, los dueños, los gerentes. Los quiero muchísimo, los adoro. Yo estoy comiendo McDonald's de pequeño, pero la carne está cruda. Y siento que si le colocaran más salsa, como hace Wendy's, que pueden ver acá, quizás lo que voy a hacer sea un sacrilegio, voy a colocarle salsa de tomate de Wendy's a la hamburguesa de McDonald's para ver si le da un poquito de sabor. Vamos a ver. Para ser honesto, si a Wendy's, que está bien rico, no le doy 8 de 10, a McDonald's le doy en esta ocasión 5 de 10, porque el pan no está fresco. Y para hacer un desayuno uno trata de desayunar cosas que estén más fresquitas, que estén suaves. En esta batalla campal de desayunos de franquicias mundiales, Wendy's lleva la ventaja. Posiblemente puedo hacer un video de, por ejemplo, probando la Baconator Max Triple Ultra Recontra 2000 Super Galaxy 2028 de McDonald's versus la Baconator Cheeseburger whatever Catapitus Berries iPhone 48 de Wendy's. La diferencia, posiblemente McDonald's gane en este caso porque McDonald's se especializa en hamburguesas, pero vamos a verlo, hay que averiguarlo, pero hoy ha ganado la señora Wendy. Obviamente el café ni siquiera lo voy a calificar, no es de la marca Wendy, es Nescafé, un cafecito que hemos probado todos, que yo estoy tomando desde hace ya varios años. Yo tomo el café desde que tengo 18, 17 años. Entonces, no te voy a calificar. Chicuelos y chicuelas, ya sabemos que en este gran desafío ha ganado la señora Wendy. McDonald's, te amamos, te queremos, te adoramos, te amo y te adoro. Tú eres la vaca y yo el toro. Pero Wendy te ganó. Así que no es culpa mía, que Wendy sepa rico. Mira, cállate mejor. Yo te salvaste de mí, maldito. Porque... Bueno, chicuelos, esta ha sido la excusa perfecta para darme un desayuno doble. Si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que siempre los invito a que vean mis videos anteriores para que se entretengan mientras les creo un nuevo contenido. Y también recuerden que les hago los videos con todo el amor del mundo, porque sé que cada día seremos una gran familia en este canal, que probamos comida y tenemos muchas aventuras. Así que bye bye, hasta la próxima. Respeten para que lo respeten. Crucen con cuidado, miren para los lados cuando crucen la calle. Báñense, hagan la tarea, acuéstense temprano, vean mis videos, pórtense bien y disfruten todo el contenido que siempre les hago con mucho amor. Se los digo nuevamente. Así que otra vez, bye bye. Hasta la próxima.